El que no recoge conmigo, desparrama. En esta ocasión en que el Señor está echando a un demonio mudo de un hombre, hay espectadores, hay público, ¿verdad? Y claro, la interpretación de lo que está ocurriendo no es la misma por parte de todos. Están los que colaboran con el Señor, los que le conocen y le aman y le siguen y le obedecen y se alegran con las obras que él hace, y algunos de ellos también son enviados por él para hacer las mismas obras, ir a las aldeas por las que él iba a pasar y expulsar demonios también. Por eso les dice a los incrédulos que vuestros hijos, ¿por arte de quién echan los demonios? Estos que seguían a Cristo, ¿verdad? Pero esto es un grupo. El otro grupo son los rebeldes, los criticones, los incrédulos, los que no aceptaban al Señor y querían sacarle pegas en todo. Hasta cuando hacía el bien, que era siempre, hasta cuando salvaba a alguien sufriendo, padeciendo una opresión, un tormento espiritual por parte de demonios, como en este caso, tienen que inventar, calumniar, blasfemar, que lo hacía con el poder del príncipe de los demonios. Y el Señor aprovecha esta situación para dar una enseñanza, o varias enseñanzas, porque habla sobre un tema, sobre el combate espiritual y cómo atacar y cómo defenderse de la actuación de los espíritus malignos. Este es un tema. Pero también aprovecha para decir más cosas. Habla del tema de la unidad, o sea, de la unidad verdadera, de la unidad según Él, que es la que vale, ¿no? Y dice varias cosas. Por ejemplo, dice que el reino de Belcebú, el reino del diablo, está unido, no está dividido. O sea, ahí hay unidad. Hay una unidad que no es la unidad cimentada en Cristo, en la verdad, en el amor. Es otro tipo de unidad, pero hay unidad. Hay unidad porque si no, pues no aguantaría mucho tiempo ese reino. Y es una unidad en el temor, es una unidad en la amenaza de la venganza, de lo que va a pasar si no obedecen los súbditos, pero es una unidad en que hay una colaboración a un objetivo común y no se atacan unos a otros, porque si no, pues ya estarían perdidos del todo. Luego tienen que hacer piña, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre, que los que sirven al diablo son, parece, más disciplinados, más obedientes, aunque sea por una motivación incorrecta, a veces que los que se supone que servimos al Señor. Pero el Señor también habla de la verdadera unidad en Él. El que no recoge conmigo desparrama. O sea, si no estamos trabajando para el reino de Dios, y lo que hacemos de sembrar, de recoger, todo es para los graneros del Señor, para la gloria de Dios. Si no es con ese objetivo, si no estamos a las órdenes del Señor como el dueño de la mies, si no estamos trabajando, haciendo las cosas así, dice que lo que recojamos se va a perder, no va a servir. No va a servir. Estamos trabajando no solo en vano, sino peor que en vano. Porque estamos robando al Señor lo que le pertenece, queriendo hacer reinos separados para nuestra gloria, según nuestros criterios, y no en obediencia a la palabra de Dios. Y eso se va a perder, eso no va a subsistir. Pero claro, se puede estar recogiendo en Cristo, estar sirviendo al Señor. Y esto significa una unidad, porque el Señor es el centro. Jesucristo es el centro de esa verdadera unidad. Por eso, si Él dice que el que no está conmigo está contra mí, esto es una llamada a estar unidos a Él.
Y los que queremos estar unidos a Él, vamos a estar unidos entre nosotros, lógicamente, porque Él es el que nos une y nos da el vínculo de la unidad perfecta, que es su Espíritu. Y Dios se goza en esa unidad. Y Dios es glorificado en esa unidad. Que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Esta es la oración, la intercesión de Cristo, lo que hay en su corazón. ¿Y cuánto nos preocupa lo que hay en su corazón? ¿Vivimos para agradarle? ¿O ponemos por delante, aunque no lo digamos así, otras cuestiones, otros intereses? Porque, repito, los enemigos están organizados. Si no queremos decir la palabra unidos, porque es una unidad de esa manera, pero están organizados y son obedientes y disciplinados. Y enfrente, ¿qué encuentran? Un ejército, porque un ejército se supone que está cohesionado, que dan una orden desde arriba y todo el ejército se pone en orden para cumplir la orden, ejecutar cada uno la parte que le corresponde, etc. Entonces el enemigo que tiene enfrente, un ejército o un montón de gente que cada uno va a lo suyo y que no le producen ninguna amenaza, ningún susto al enemigo, porque así el enemigo se ríe. Ciertamente que el Señor merece que le obedezcamos, merece que le sirvamos y merece que hagamos las cosas a su modo. Y que seguramente hay cosas que debemos cambiar. Porque no solo porque el Señor lo merece, que es lo primero, sino además porque enfrente tenemos a un ejército enemigo. Y esto supone un peligro. Es más, es una realidad, es la explicación de tantos males que sufrimos. Porque no estamos sabiendo defendernos ni hacer lo que el Señor quiere. Tenemos la victoria de Cristo a nuestro alcance, tenemos el poder del Señor a nuestro alcance, pero el enemigo nos encuentra desprotegidos, desunidos, no sirviendo al Señor, en fin, encuentra fácil cómo atacar y cómo sembrar la división, cómo debilitar al pueblo de Dios, porque nos teme, porque sabe que si despertamos y empezamos a tomar en serio el Evangelio y a creer de verdad en la autoridad que tenemos en Cristo, pero autoridad que requiere obediencia al Señor, unidad verdadera entre nosotros, está perdido y nos teme. Pero mientras nos engañe, nos divida, nos seduzca, nos fascine con cosas que desvían nuestra atención de lo que teníamos que hacer verdaderamente, está tranquilo, porque no hay amenaza para él, no hay riesgo para él, su reino sigue ahí, controlando tantas situaciones y extendiendo su influencia todavía más, porque no encuentra la oposición que tendría que encontrar si los cristianos hiciésemos nuestra parte. El que no está conmigo está contra mí. Y recordamos también aquel pasaje del Evangelio en que el Señor decía: muchos dirán aquel día, Señor, Señor, y yo diré, no os conozco. Ah, pero no estábamos contigo. Pues se ve que el Señor pensaba que no. Él, que veía las cosas correctamente, puede decir, pues no estabas conmigo. Decías, pensabas, pero hacías lo que te apetecía. Defendías tus opiniones, tus criterios, y eras desobediente y rebelde a mis mandatos, a mi palabra, y no estabas recogiendo, estabas desparramando, o sea, haciendo daño
no sirviendo como deberíamos servir los discípulos de Cristo, ¿verdad? Terrible, terrible, pero claro, el profeta Jeremías lleva la palabra de Dios con una fuerza, con una autoridad, con esa verdad. Les dice: seguid el camino que os he señalado y todo os irá bien. Pero no escucharon, ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Y el Señor le dice al profeta: ya les puedes repetir este discurso, que no te van a escuchar. Ya les puedes gritar, que no te responderán. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Esta palabra seguro que les hacía rechinar a los que la escucharon, los dientes se rebelaban contra ella, no la quisieron aceptar y dirían que era falsa, que no venía de Dios. ¿Cómo Dios va a decir eso? Si Dios tiene que estar contento con ellos, claro, porque lo que ellos querían era que Dios aprobase sus gustos, sus pensamientos, sus obras. ¿Y cómo iba a estar Dios pensando otra cosa? Si ellos eran tan buenos y tan listos. Luego, el que tenía el problema era el profeta, está claro. Qué ceguera, ¿verdad? La de los hombres. Qué ceguera. Y de tantas maneras el Señor quiere corregirnos, exhortarnos, guiarnos. Y no siempre encuentra la docilidad que a Él le gustaría. No solo esa docilidad, me atrevo a decir que ni la mitad de la docilidad que a Él le gustaría. Al contrario, a veces dice que no vamos de cara a Él, sino que le damos la espalda. Tremendo, tremendo. ¿Y cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo vamos a humillarnos y a cambiar? Porque el Señor está esperando y todavía hay oportunidad, ciertamente, pero es necesario que haya una reacción seria, coherente, consecuente con la verdad. Que no sigamos fingiendo, que ha desaparecido la sinceridad, dice el Señor. Ha desaparecido la sinceridad, fingiendo, imaginando presuntuosamente que está espiritualmente todo bien. Pero eso es una ficción, eso no es la realidad. La realidad que ve el Señor es la que es. Y esta palabra debe dirigirse a todo el pueblo cristiano hoy, igual que entonces Jeremías habló al pueblo de Israel. Y el Evangelio hoy, que fue dirigido para todos en aquel momento, los que estaban con Él y se alegraban, y los que estaban contra Él, hoy también se dirige a todos. Los que queremos estar con Él, para que lo estemos de verdad. Para que no pensemos que estamos y no estamos de verdad. Y no sea que estemos desparramando en vez de recogiendo en los graneros del Señor. Es decir, el Señor quiere formar ese ejército vivo, en orden de batalla, con autoridad, que esté dispuesto a obedecerle, a seguir sus mandatos y a reconocer su voz cuando Él habla, y no a rechazarla porque ya tenemos nuestros criterios bastante asumidos y los damos por verdaderos, sin mayor discernimiento. Hay que amar la verdad, y eso significa querer salir de nuestros engaños y entender que por necesidad en nosotros hay engaño. Por necesidad. Porque es más la luz que nos falta por conocer que aquella en la que vivimos ya. Luego hay áreas de engaño en nuestra vida que necesitan ser tocadas, iluminadas por la verdad que es Cristo. El Señor, misericordia, y ayúdanos a serte fieles y que te puedas gozar en un ejército cohesionado, obediente, disciplinado, pero sobre todo que te ame,
que ame tu voz y que no tenga miedo de luchar, porque contamos con tu victoria, contamos contigo para recoger, para reunir, para llevar la presencia de nuestro Señor por toda la tierra. Así sea.